Usted estaba contando que tiene un lado tóxico, Obvio, todos lo tenemos. pero la gente no suele reconocerlo. Claro, no lo reconocen y por eso no lo gestionan. Hay un libro llamado MBA Personal, se me olvida el autor, y en un capítulo el autor del libro cita a otro autor que dice algo más o menos así. Dice, la opinión presentada no corresponde a la unanimidad de todas las partes que componen mi ser. Como diciendo, ¿tú me amas? Sí. De mis 72 partes, 70 te aman. Hay 2 que te odian. Porque todos tenemos como muchas pequeñas versiones dentro de nosotros mismos. Y hay una versión que es oscura, que es tóxica, que en su momento sirve para algo. Pero si no la reconoces, pues no la puedes gestionar. Porque va a estar entre los muros, moviéndose en tu ser sin que tú te des cuenta. Y te hace quedar mal de vez en cuando. Pero si tú reconoces, hay un pequeño tóxico dentro mío, y más si eres santandereano como yo, pues es más grande que el del resto de los colombianos, ¿verdad? Casi ponemos presidente y pelea y nos ganamos ahorita con Bucaramanga una estrella, casi nos van a comprar el puto partido. Al reconocerlo, pues uno lo gestiona, porque hay que gestionarlo, porque si no, no puede servir a la gente. Porque entonces de pronto tu lado tóxico te hackea y te hace cagarlas en un live. Pero de vez en cuando hay que sacarlo, porque yo también he tenido gente que me quiere hacer bullying en redes sociales y yo soy mitad santanderano, mitad costeño. Entonces se me saca la piedra. Después de aguantar mucho el hater, digo, este tipo que se llama Félix, que está diciendo eso, pues yo le respondo 3, 4, 5, 6. Si no le gusta, dígame cómo es y dónde. Ahí se necesita el tóxico. ¿Usted no es de bloquear, sino de responder? No, yo no bloqueo. Te voy a decir, esto es más oscuro todavía. Te voy a explicar una cosa. Hay un asunto que se llama reputación, que tienes que gestionarla. Si tú eres el tipo que se vive agarrando a golpes con la gente en la calle, eso se ve mal. Tú deberías construir una reputación que la gente diga, no le provoquen a este tipo, porque el día que le vuelen la piedra, el tipo le responde. Eso te va a evitar las peleas, la reputación. Entonces yo de vez en cuando me permito tomar a uno de esos haters y contestarle duro, con argumentos, con elegancia, tóxico, pero con argumentos, para evitar que a los demás se les ocurra siquiera la idea de venir a fastidiarme. La otra semana tengo un evento virtual y lo hice hace 6 meses y había un tipo que yo daba las conferencias, un evento por Zoom, etc. O sea, lo va a repetir. El evento lo va a repetir, el tipo no va a aparecer. Y el tipo me tenía conferencia tras conferencia, me tenía levantado. Pagó por estar en el evento. Es que esto es muy básico. Es que yo aguanté el día 1, aguanté el día 2, medité, oré, todo. El día 3 ya me cogió con el santandereano, iba a acabar el evento, ya había vendido, ya tenía el sartén por el mango. Entonces el tipo volvió y hizo un comentario. Entonces ya lo cité, te voy a usar de ejemplo. Félix, si no te gusta no era Félix, si no te gusta este evento, No fui yo, claro. ¿para qué pagaste? Yo te devuelvo la plata, pero mientras tú no hayas vendido $1.243.000 en una semana, como yo lo he hecho, te callas, te sientas y aprendes. Y si no te gusta, salte y devuélvele la plata. Porque está dándole mal ambiente a mis estudiantes y todo el mundo empezó a hacerle bullying, pero porque ya estaba siendo irrespetuoso. Pero eso manda otra señal. Ey, Luke está dando su conferencia, Luke no se mete con nadie, ¿qué necesidad tienes tú de que el hombre está sirviendo con todo el amor? Entonces, a eso me refiero con ese lado tóxico. Todo el mundo lo necesita. El día que usted se emputa con su pareja, gestiona y llega un día en que tiene que decir, espérate, ya no me gusta eso. Ya no me gusta y me toca decirlo. Porque si no te atragantas y un día explotas. Yo me lo sabía con la palabreja de asertividad. ¿Se parecen o son diferentes? Eso es mierda bien presentada. Eso es mierda con elegancia. Hay que ser asertivo. Sí, hay que decirlo bien, pero hay que decirlo. Al final viene el lado tóxico, porque el lado tóxico se puede poner traje y hablar bien. Tú puedes ser un tóxico con elegancia, con clase, con glamour, pero al final viene de ese lado celoso, ese lado inseguro que todos tenemos. Todos lo tenemos dentro, o sea, ¿qué lo vas a negar? Siéntete orgulloso de tu lado oscuro. Eres tú también. Hay un rumor, ¿no? Hay un rumor de que había una señora en Bucaramanga que su hijo, jugando, se tragó una moneda. Y dijeron, llévelo donde Luque, que él se la saca. Porque Luque le saca la plata a la gente. Porque dice la gente que sé vender. Pero también filosofamos de esto en las redes sociales porque creo que hace falta. Creo que hace falta esa honestidad. No, yo me la tatué aquí en el brazo. No quedó bien tatuado porque es un tatuaje barato. Y creo que hace falta eso, ¿no? Y creo que la audiencia está esperando a esa persona vulnerable, que es real, que... John Maxwell, mi mentor, dice, no hay 2 días buenos seguidos en la vida de un líder. Si hoy te fue bien, mañana va a ser un día de mierda. Prepárate. Sé feliz con eso. De entrada creo que hay un podcast para cada tipo de gusto, ¿no? O sea, ahí sí hay de todo y hay gente que le gusta más las preguntas, y hay gente que le gustan más las pláticas informales, y hay gente que le gusta más que sea más chistoso o que sea más técnico o que sea más formal. Entonces, creo que hay espacio para todos, pero particularmente en el mío lo que me enfoco es en 2 cosas. Dejo por un lado por completo
la cantidad de episodios. Es decir, a mí no me importa tanto cuántos episodios estamos sacando al año. Hay muchos otros podcasts que es muy importante como esa constancia de uno a la semana, o uno cada 15 días, o demás, o al mes. En el mío hacemos temporadas y sé que cada temporada tiene 10, 15 episodios y como que no nos preocupamos tanto por cuántas temporadas al año y demás. Le bajamos la intensidad a esa preocupación. ¿Ya que se la subimos? Se la subimos fuertemente al invitado. ¿A elegir a la persona o a, qué sé yo, a una preproducción de que tienes que tener investigada? Sí, exactamente. ¿Llamas a los primos a preguntarles cosas? Todo. O sea, primero es elegir bien a los invitados. Prefiero tener 10 episodios al año con los mejores invitados que haya a tener 100 episodios al año con gente que a lo mejor pues no va a tener un gran impacto en el podcast o en la gente que lo escuche. Y eso, todo el mundo tiene una historia, pero hay historias más interesantes. ¿Pero no es la historia entonces lo que hace que elijas a una persona? Sí, totalmente, la historia, claro. Y luego, una vez que ya está elegido el invitado, que sé que es un invitado de impacto, que sé que es un invitado que tiene mucho por compartir, hacemos una investigación loca, o sea, brutal. Nosotros para cada invitado antes de una entrevista hacemos un research en el cual el resumen de ese research son normalmente entre 18 y 20 páginas de Word. Y entonces llegamos a la entrevista muy preparados y eso nos permite hacer mejores preguntas, más profundas, hacer preguntas que nadie le hace, hacer preguntas más interesantes. Sentimos que si ya logramos traer a una persona tan importante y a sentarse enfrente a nosotros por una hora, lo último que quiero es una plática banal, ¿no? Lo último que quiero es ver qué opina o a qué equipo de fútbol le va. Lo que yo quiero es que me diga las vicisitudes, ¿no? La operación de su negocio. Mi podcast así se llama. ¿Cómo funciona tu negocio? Pero además es que logras que las personas cuenten cosas que uno diría como, uy, el espionaje industrial pagaría montones por obtener estos datos. Y Juan pregunta y se lo contestan. A la gente le gusta hablar de sus negocios porque están orgullosos. Tú ves a un futbolista y no sé, a un futbolista o todo el mundo le pregunta en las entrevistas qué sintió cuando metió el gol o cosas relacionadas a su fútbol tal cual. Pero al final un futbolista es un negocio, ¿no? Y tiene negocios y al final un futbolista tiene patrocinadores y se cambió de equipo y tiene transfers y nadie le pregunta de eso porque es casi que un tabú. Y cuando llego yo y le pregunto a un futbolista cómo funcionó tu transfer y cuánto dinero y tu manager cuánto se queda y cuando te patrocina Nike o Adidas, cómo cambian las cosas y quién te ofrece y cuánto te ofrecen, están felices de contarte porque son cosas que como futbolista jamás te preguntan. A veces escucho que alguien que tomó un MBA en tal universidad y digo, pero allí no se aprenden estas cosas que se aprenden en el podcast de Juan Lombana porque estás consiguiendo secretos. Entonces preguntas y te contestan. No me lo creo que sea tan fácil. A ver, siempre trato de preguntar sin incomodar, obviamente, y si hay un número por ahí que no está bueno mostrar, pues no lo muestro. Y siempre mis preguntas van hacia la parte más operativa, o a lo mejor porcentajes, ¿no? No tanto cuánto dinero tal cual, para que tampoco se ponga en modo ya no contesto y entonces se acaba la entrevista. Entonces trato de equilibrar ese balance entre ser respetuoso, pero tratar de extraer un sistema que se pueda extrapolar a la gente que nos está viendo. No tienes que saber cuánto dinero ganó, pero a lo mejor puedes saber qué porcentaje le cobró el manager. ¿Hace cuánto grabaste el primer episodio? No es tan viejo. Llevamos yo creo que 3 años, 2 años. Nosotros teníamos otro podcast antes de Cómo funciona tu negocio y ese otro podcast no funcionaba. No era tan bueno, no funcionaba. A mí me encantaba hacerlo, pero en realidad la gente no lo veía tanto. Entonces matamos ese proyecto e hicimos otro pensamiento para ver de qué manera podríamos hacer un podcast en donde entreguemos más valor, en donde la gente sí le guste verlo y entonces hace 3 años o 2 años y cacho comenzamos el... Y si encontráramos un DeLorean allí que nos va a llevar a hace 3 años, ¿qué te dirías a ti? A ver, ahora es muy fácil, ¿no? Ya decir cómo no hiciste esta idea desde el principio, pero pues al final sí me aventé 2 años de otro podcast que no tenía mucha atracción y que nos costaba mucho trabajo hacer y pues le dedicamos mucho tiempo y no tenía tanta atracción. Entonces, si pudiera regresaría hasta esa primera concepción del primer podcast y desde ahí abriría Cómo funciona tu negocio. Da la impresión de que tú te multiplicaras, que lo de la escalabilidad de los negocios lo utilizaras para escalar a Vilma y tener... ¿Cómo haces para llevar tu vida? Parece que siempre estuvieras trabajando. Fíjate que yo creo que fue el día que nació mi hija, los primeros días que mi familia vino a ayudarme a Estados Unidos y ahí me di cuenta del poder de pedir ayuda
pero dejarte ayudar. Porque muchas veces nosotros como seres Pedir humanos... ayuda, pero dejarte ayudar. Claro, porque muchas veces nosotros decimos, ay, yo quisiera que alguien me ayude, pero cuando esa persona viene y te dice, ven, te vengo ya, no, no hace falta, yo no lo necesito, yo puedo hacerlo solo. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver con tu ego y eso tiene mucho que ver con tu nivel de superioridad, de tú creerte que tú sí puedes llegar a todo y que tú no necesitas a nadie. Y el mundo nació para colaborar. El mundo nació para nosotros ayudar a otros y dejarnos ayudar. Entonces, en el momento, eso fue mi hija, nació en el 2017, empezó a cambiar algo dentro de mí. Y entonces yo dije, wow, pero qué bonito es que yo me pueda dejar ayudar. Comencé a ver que la guardería de mi hija era una de las mayores bendiciones de mi vida, porque las profesoras me ayudaban a que mi hija pudiera aprender mientras yo también hacía algo que a mí me encantaba y que era mi propósito de vida. Entonces, cuando tú cambias a esa mentalidad, todo cambia. Comencé a contratar más personas, pero no solo operadores, porque esa es la diferencia en mis negocios. Yo no solo tengo gente que opera y ejecuta, yo tengo también coordinadores, gerentes, directores, incluso directores de las empresas que nosotros tenemos. Suena que es un montón de personas. Sí, de verdad, entre todo el grupo somos ya más de 100 personas. Y entre ¿Más de 100? Sí, entre las empresas que mi esposo y yo somos 100% dueño, somos 50 y pico de personas. Porque ya van en universidad, ya creaste una universidad. También, no, ahí sí le sumo todas las partes de los profesores, pero como los profesores también entran dependiendo de los cuatrimestres, ahí ya seríamos muchísimos más también. Porque yo decidí también que ya yo quería compartir el riesgo, la carga laboral y la recompensa económica. Ayudas a entrenar personas, a enseñar cosas, básicamente, pues si tienes una universidad es porque te dedicas a enseñar, pero me da la impresión de que hay algo que no aprendiste, sino que se te dio como don natural. Esta es una hipótesis. A ver, por favor, tíramela. El don de la palabra. Ahí me mueves a mi papito. Mi padre, o sea, hasta tiene Wikipedia y todo, fue una eminencia en mi país, ya no está con nosotros en vida, y mi padre era un gran comunicador. Lo quiero buscar en Wikipedia. Jackie Núñez del Risco. Jackie Núñez del Risco trabajó en la televisión, en la radio, tenía el don de la palabra, de verdad. Te conocí a ti, conectaba contigo y te escribí una canción y te la regalaba. ¿Escribía canciones también? Escribía canciones también y la gente iba y a lo mejor se hacía famoso con la canción de mi padre. Nunca le importó porque no tuvo apego, porque sabía que podía crear algo más. Entonces por eso yo también puse uno de mis mantras: quien me copia o imita o intenta coger algo sin darme la mención. Uy, eso estaba poderoso. Claro. Cuando dijiste que si alguien me copia mi pasado. Exacto. Y que en el futuro yo puedo crear mejores ideas y mejores soluciones. Y eso es un sentimiento no de superioridad, sino de verdad creer que tú si sigues practicando puedes ser mejor. Yo, por ejemplo, veo a los futbolistas, a Rafa Nadal, nadie le dice que son workaholic, pero ¿cuánto entrenan por detrás? Entonces yo hago lo mismo con mi trabajo. Yo quiero ser una persona de alto rendimiento, pero yo no dejo de gozar mi vida, de disfrutarla, de celebrarla. Ahora sí, yo practico. Por ejemplo, yo no le digo a la gente, hey, yo soy buena. No, yo demuestro. Porque nosotros somos lo que hacemos, ¿vale? No lo que decimos o queremos aparentar. Entonces, yo te juro que yo todos los días diseño diapositivas. Tú me das un papel, mi papá escribía canciones, yo diseño diapositivas. Porque ya yo me metí en mi chip que mi trabajo es traducir. Mi trabajo es ser una traductora de conocimiento para que pueda llegar a mucha gente. Y es todos los días de mi vida, todos los días. Yo diseño diapositivas en mi mente, en papel, en dibujo. ¿Por qué? Porque yo quiero cada vez volverme mejor comunicadora. ¿En Canva? Fui anti-Canva hasta 2024 porque la primera vez que lo probé fue muy en los inicios y no sentía que me daba lo que yo quería. Yo soy más de Keynote, tengo que confesarte, nunca fui tampoco de PowerPoint, pero ahora sí lo que estoy es abriéndome a todas aquellas cosas que yo le dije que no en el pasado, me vuelvo a enfrentar a ellas con una actitud positiva donde quiero dejarme sorprender. Entonces la verdad es que Canva me está sorprendiendo gratamente y esto lo estoy haciendo yo misma. O sea, hasta las primeras versiones de mis ebook las hago yo con Canva por ese poder de que pueda venir con una energía más linda. Gracias. De nada.